Para muchos es difícil aceptar que casi 7 de cada 10 personas más ricas del mundo no recibieron ninguna herencia. Han creado su patrimonio millonésimo empezando desde cero o desde muy abajo. ¿Qué hicieron diferente a la mayoría que luchan para llegar a fin de mes? No todos necesitamos ser millonarios, pero hay algo que todos podemos aprender de los ricos que se hicieron a sí mismos para manejar mejor nuestro tiempo y dinero. Veremos las 5 cosas que hacen los ricos exitosos que no hacen los demás. Los demás invierten el tiempo para ahorrar dinero. Los ricos invierten dinero para ahorrar el tiempo. La mayoría quizás no tiene problema en viajar al otro extremo de la ciudad o esperar en una larga cola con tal de conseguir algo más barato. Y aunque no hay nada de malo en comprar productos en descuento o recibir algo gratis, la gente no toma en cuenta el valor de su tiempo. Los ricos sí. Si por ejemplo tu hora de trabajo vale actualmente $5 y pasaste 4 a pleno sol caminando por el mercado para comprarte una blusa $15 más barata, en realidad no ahorraste nada, sino más bien malgastaste $5. Lo mismo pasó cuando no quisiste pagar $10 por cortar el césped y tú tardaste más de 3 horas en hacerlo, en lugar de pasar este tiempo con tus hijos. Obviamente, en ciertas etapas de la vida tenemos que cuidar cada centavo, pero cuando tu situación te lo permite, no te sientas mal por querer comprarte unas horas. Los ricos no tienen problema en pagar unos dólares más por abastecer su despensa en la tienda más cercana o pagar a alguien para realizar un trabajo que ellos podrían hacer gratis. Cortar el pasto, lavar el coche, reparar la tubería. Gracias a ello, tienen tiempo para desarrollar nuevos proyectos o pasatiempos. La mayoría piensa en qué gastar el dinero que reciben. Los ricos piensan primero en qué invertir parte de lo que ganan. Un hombre abre un taller de carpintería, teniendo únicamente un martillo, 2 destornilladores, una sierra para madera y un poco de dinero para compra de material. Con mucho esfuerzo, logra construir los primeros muebles y venderlos. El trabajo va lento. La calidad de los muebles no es perfecta, pero al principio es aceptable. E incluso recomendable hacer uso de las herramientas que uno tiene a mano. Sin embargo, si después de 2 años y unos 40 conjuntos de muebles, el carpintero sigue con las mismas herramientas y la misma calidad de los muebles, algo anda mal. La mayoría gasta todo lo que gana, y cuando sus ingresos crecen o reciben algo extra, piensan en qué más pueden comprar con este dinero. El dinero es para gastarlo, es pensar a corto plazo. Los ricos invierten parte de sus ganancias en su desarrollo de su negocio, en mejores herramientas de trabajo, etc. Siguen el simple esquema: ganar dinero, invertir parte de ello, antes de gastar en cualquier otra cosa. Vivir con la parte restante de las ganancias. Gracias a las inversiones, sus ingresos aumentan. Tienen más dinero disponible para invertir y gastar, y el ciclo se repite constantemente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ganas $1,000, inviertes el 20% y consumes el 80%? Entonces, tienes $200 para invertir y $800 para los gastos. Las inversiones aumentan tus ganancias y pronto traes a casa no 1,000, sino $1,200. Ahora, el 20% de $1,200 son $240 que inviertes y $960 los tienes para gastos de la vida, y así sucesivamente. Si reinviertes y vives con un cierto porcentaje fijo de tus ingresos, la cantidad que tienes disponible crece a medida que crecen tus ingresos. Los que crecen su patrimonio piensan a largo plazo. Comen solo una porción en vez de todo el pastel. De la venta del resto, compran más huevos, más harina, más azúcar para el próximo año hacer un pastel más grande. Cuanto más grande sea el pastel, más grande será también la porción que estén comiendo. La mayoría espera el mejor momento para empezar. Buscan más información, buscan la aprobación de los demás. Los ricos implementan lo que han aprendido de inmediato y después analizan los resultados. No sé si te suene la frase: puedes equivocarte pero no puedes dudar.
El hecho es que rara vez sentimos culpa por las cosas que no nos salieron bien. Es más probable sentirnos culpables por las cosas que nunca hicimos por miedo al fracaso. Entre la gente exitosa es común que al leer un libro y encontrar algo interesante, paren al instante y traten de implementarlo en su vida o en su negocio. Posponen la acción solamente si la implantación de lo que han aprendido requiere de mucho capital o no se puede realizar en este momento. La mayoría, cuando aprende algo nuevo, ya sea de un libro, un curso o un seminario, se emociona por un momento y cuando termina uno, busca otro libro del tema, curso o seminario. Adquieren mucho conocimiento, pero no implementan nada. Por ejemplo, un vendedor que estudia las nuevas técnicas de ventas, pero nunca hace uso de las que ya conoce, no se da cuenta que el saber no puede reemplazar la práctica. Es como si quisiéramos adelgazar solo por ver las recetas y los videos de personas que hacen ejercicio. Queremos asegurarnos de tener éxito antes de tomar acción. Es bueno querer prepararse, pero uno nunca estará preparado lo suficiente. Es más efectivo aprender en el camino. Si quieres ser un buen escritor, en lugar de aprender todas las técnicas de escritura, comienza a usar las que ya sabes. Escribe algo diario y públicalo en tu blog o en una red social. La retroalimentación del público te ayudará a saber dónde necesitas mejorar. Si quieres ser un atleta, en lugar de solamente ver cómo entrenan los demás, empieza a entrenar junto con ellos. Que los resultados hablen por sí solos, que sean ellos los que te digan si vas por buen camino o no. Los demás piensan que nadie puede hacer el trabajo igual de bien que ellos. Los ricos buscan a las personas que lo hacen mejor que ellos. Pensar que nadie lo va a hacer mejor que tú y como consecuencia hacer todo por tu propia cuenta es muy común entre los dueños de pequeños negocios. Diría que este es el mayor freno al desarrollo de cualquier negocio, porque nuestro tiempo y energía, por más grandes que sean, son limitadas. De hecho, si todo lo realizo yo solo, entonces no soy un empresario, sino un autoempleado en mi propio negocio. Los ricos saben que uno no puede ser el mejor en todo, y aunque encontrar a una persona comprometida que haga bien su trabajo puede ser tedioso, con frecuencia a corto plazo es más exigente que realizar el mismo trabajo, no se rinden antes de crear un equipo de trabajo y apoyo. Saben que solo entonces, incluso si se enferman o van de vacaciones, el trabajo sigue adelante. Necesitamos ser conscientes de nuestras limitaciones. Para tener éxito, necesitamos de los demás. Los más exitosos son los líderes que la gente quiere seguir, y ser un buen líder es una habilidad que se puede aprender. Los demás hacen cosas sin un plan o elaboran uno que nunca siguen. Los ricos siguen un plan y lo van mejorando con el tiempo. Anotar en una hoja de papel quiero bajar de peso este año o voy a duplicar mis ingresos no son el tipo de planes que ayudan mucho. Tus posibilidades de éxito aumentan si creas un buen plan a largo plazo y lo conectas con tu plan del día. ¿Cuál es la acción más pequeña que debes hacer hoy para alcanzar tu meta más grande? Ejemplo, peso 90 kilos. Mi meta es pesar 78 en un año. Un año es un largo plazo. Voy a dividir mi meta por meses. Entonces debo bajar 1 kilo cada mes del año. ¿Qué necesito hacer para lograr mi meta? Comer menos o moverse más para quemar más calorías o hacer las dos cosas al mismo tiempo. En general, todos saben qué hacer, pero el truco es crear una estrategia, un procedimiento para seguirlo y poder medir si me acerco a mi meta. ¿Mi estrategia? Voy a comer 3 veces al día, 2.400 calorías en total. Y entre las comidas solo quiero beber agua, té o café sin azúcar. Además, voy a correr o hacer ejercicio 15 minutos cada día. Antes de irme a dormir, me pregunto, ¿he cumplido con mi meta del día? Seguidamente me peso y lo anoto. Observo los avances. Si mis acciones no me dan resultados, hago ajustes en mi estrategia. Sin importar qué método para establecer tus metas elijas, hay muchos. Recuerda que es difícil estar donde te gustaría, sin saber hacia dónde vas y cuándo quieres llegar ahí. Sin un plan, no puedes medir los resultados de tus acciones, y sin medir, no sabrás si deberías hacer ajustes o cambiar de estrategia.
Plan a largo plazo más plan de acción diaria que te acerca a alcanzar tus metas a largo plazo y, lo más importante, tener una fuerte convicción del cumplimiento. Es lo que diferencia a los que logran más que otros, porque muchos tienen metas, pero pocos la actitud necesaria para ejecutarlas. De los 5 hábitos presentados, elige uno con el que más te identifiques. No lo pienses demasiado, ponlo en práctica. Si te gustan los resultados, sigue practicándolo hasta que se vuelva parte de tu vida. ¿Cuál será tu hábito de éxito? Déjame saberlo en los comentarios.